Espíritu Santo, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Padre, nos hemos reunido en este lugar porque tú eres la persona más importante en este lugar. Nada ni nadie importa más que tú, Espíritu Santo. Revélanos a Jesús, Señor. Padre, arresta, toma control de cada espíritu que está en este lugar, de cada hombre y de cada mujer. Espíritu Santo, toma control de cada mente, de cada corazón. Espíritu Santo, toma control de cada mujer, cada hombre que está en este lugar, y que ninguno de ellos salga de este lugar siendo el mismo, Señor. Padre, que toda maldición sea rota, que toda opresión se rompa, que todo yugo se pudra, que toda cadena se rompa. Padre, en el nombre de Jesús, que toda hechicería, que toda brujería, Señor, que el enemigo ha querido imponer en tus hijos, Señor, sea quebrantada y arruinada en esta hora. Vamos, levante las manos. Padre, que cada hijo tuyo sea libertado por completo de toda opresión mental, de todo espíritu de enfermedad. Que toda opresión se rompa y se pudra en este instante por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Satanás, principado, potestad, demonio, te echamos fuera de este lugar. Tú no tienes arte ni parte en este santuario. Declaramos el Espíritu de Dios en este lugar. Declaramos el reino de Dios en este lugar. Y Padre, yo invoco la sangre preciosa del Cordero sobre los aires de este lugar, sobre cada hombre y cada mujer que está en este santuario, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no levanta las manos y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, levántate a mi favor? Levántate, Señor, y restáurame todo lo que el diablo me ha robado. Diga: la salud que el diablo me robó, las relaciones que el diablo me robó. Padre, restitúyeme lo que el maligno me ha robado, porque tu palabra dice que si el ladrón es descubierto, tiene que devolver 7 veces. Diga: tiene que devolver 7 veces. Yo declaro en esta hora que lo que el diablo me robó, me lo devuelve 7 veces. Diga conmigo: la pobreza, el hambre, la desnudez no son mi herencia. Yo soy un hijo de Dios. Yo fui redimido. Mi caso es diferente. Yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo fui trasladado de ser un esclavo de Satanás a ser un siervo de Cristo. Diga: y como yo le sirvo a Dios, ni el hambre, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la miseria son parte de mi herencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: la pobreza no es mi herencia, la enfermedad no es mi herencia. Por el contrario, salud, sanidad, bendición, abundancia son mi herencia espiritual. Mi Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Por sus llagas yo fui sanado. Por eso, Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, dígale, que señales, milagros y maravillas comiencen a suceder en Maranata. Que milagros sucedan en mi hogar, que milagros sucedan en mi familia. Padre, que tu herencia espiritual se manifieste en el nombre de Jesús. Diga: todo círculo de confusión, todo ciclo de confusión, todo ciclo que Satanás ha querido traer a mi vida, se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Donde sea que yo llego, diga: donde sea que yo llego, hay bendición. Mis manos son benditas y todo lo que yo toco es bendito. Yo oro por el enfermo y los enfermos son sanados. Cuando yo oro por los oprimidos, ellos son libertados. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús, todo espíritu de limitación, diga: toda limitación en mi mente, todo espíritu de duda, de incredulidad, todo espíritu inmundo que me impide creer por lo imposible, por lo sobrenatural, es desarraigado de mi vida ahora. Dile: Padre mío, desarraiga de mi corazón lo que tú no plantaste,
la miseria, la escasez, la ignorancia. Desarráigala de mí, Señor, y lléname de tu gloria, lléname de tu sabiduría, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Diga, será así como lo he dicho, en el nombre de Jesús. Y dile al que está a tu lado: Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir. Amén. Pueden tomar asiento. Dile al que está a tu lado: la iglesia de Cristo es una escuela. Aquí se viene a aprender y aquí venimos a ser reeducados. Excelente. ¿Vinimos a ser qué? Diga, reeducados. Pastor, ¿por qué? Porque toda la vida vivimos conforme a los conceptos del mundo y de nuestra propia inteligencia. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos. Y Satanás aún se ha infiltrado en la iglesia. Satanás se ha infiltrado en la iglesia y hay un montón de enseñanzas y doctrinas que no son de la palabra de Dios. Por eso muchas veces las personas que llegan a la iglesia o las personas que se convierten por primera vez, llegan a la iglesia o comienzan a leer la Biblia, creen un montón de cosas que piensan que son de la Biblia y no están ahí. Porque alguien predicó un concepto, alguien predicó una opinión personal y dijo que era palabra de Dios y la gente lo cree. Por eso escúcheme, yo soy su pastor, mi trabajo es enseñarle la palabra, pero mi trabajo no es leer la Biblia por usted. Mi trabajo es entrenarlo, pero su trabajo es leer las Sagradas Escrituras. Y si usted se sienta ahí conmigo y leemos la palabra de Dios, se supone que si usted ya leyó la palabra, cuando yo le predico, usted puede estar de acuerdo o no. Usted claramente puede decir: ese pastor está mintiendo porque yo leí la Biblia y eso no es lo que la Biblia dice. ¿Me hago entender? Pero si lo que yo leo en la palabra de Dios contradice sus conceptos o creencias que no son bíblicos, por favor, bórrenlo de su mente, porque lo van a llenar de limitaciones y le van a hacer creer a usted que usted es espiritual cuando no lo es. Amén. Hay gente que piensa que el voto de pobreza es espiritual. No es espiritual el voto de pobreza. No existe. El voto de pobreza se lo inventó gente que no es pobre. Ok, dejémoslo así. Porque es bueno mantenerlo a usted pobre. Porque no hay nada que libere más tu vida que libertad financiera. Mire, ¿ve cómo se pusieron? Porque ya toqué una vaca sagrada. No, pastor, una persona espiritual debe ser pobre. No, bíblicamente no. Diga, demonio de pobreza, fuera. ¿Usted no ha notado que cuando se trata de la vida espiritual, la gente piensa que hay que ser pobre, pero cuando salen a trabajar quieren los mejores sueldos? Defínete. Ya choqué, pero eso es bueno. Porque yo te voy a probar por la palabra de Dios que Dios a ti no te quiere ni pobre, ni enfermo, ni miserable. Porque el concepto que yo tengo de Dios es que Él es un Padre bueno. Y un Padre bueno sabe darle cosas buenas a sus hijos. Es más, un padre no le da a su hijo lo que quiere, le da lo que puede. Amén. Yo no le doy a mis hijos lo que quiero, porque lo que quiero vale mucha plata. Entonces por ahora me toca darles lo que puedo. Amén. Cuando se trata de educación, ¿qué educación tú quieres darle a tu hijo? ¿La mejor o la peor? Pero la mejor cuesta más. Amén. Saque de su mente esos conceptos que son equivocados. Segundo, si mi Dios es un Padre bueno, yo soy papá de 4 hijos y no quiero que ninguno esté enfermo. Si yo, siendo malo, tan imperfecto, no quiero que mis hijos se enfermen, imagínese mi Padre Celestial, ¿cómo Él va a querer que yo esté enfermo? Por el contrario, la palabra de Dios dice que Cristo en sus heridas y en su cuerpo llevó la paga de nuestros pecados y llevó la carga, la culpa y la salud y la sanidad para nuestra enfermedad. Por eso dice que por su llaga fuimos sanados.
Otro concepto errado es que la gente dice, pastor, uno tiene que ser humilde. Claro que sí, pero una cosa es ser humilde y otra cosa es dejarse humillar. Oh, pero pastor, Jesucristo dijo que si te dan en un cachete, pon el otro. Bueno, yo siempre oro, Señor, evita que yo esté en ese lugar. Evita que yo esté en esa situación. Porque a veces me toca orar como David, líbrame de homicidios. Pero eso es otro tema. Yo quiero que usted entienda, cuando usted se convierte al Señor, hay personas que tienen un concepto que servirle a Dios es difícil, que si te conviertes al Señor, tienes que dejar de hacer un montón de cosas. Y hay personas que llegan a relacionar el evangelio con una vida apretada, angustiosa, deprimente, como tanta iglesia, tanta oración, tanta cosa. Uno no puede disfrutar la vida. Si usted tiene ese concepto, es otro concepto bien errado. El asunto es que nosotros sí disfrutamos la vida, pero no como el mundo dice que tenemos que disfrutarla. Amén. La Biblia dice que Dios quiere que tengamos riqueza para que la disfrutemos. Dios quiere que comas hasta saciarte y que vistas espléndidamente, dice la palabra de Dios. Dios quiere que tú tengas abundancia en todas las áreas. Vamos a leer la Biblia en tercera de Juan capítulo 1 verso 1. Dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo he escuchado predicadores decir, ese verso no se nos aplica a nosotros porque es el apóstol Juan hablándole a Gallo. Entonces, si el apóstol Juan le está hablando a Gallo, quiere decir que la prosperidad y la bendición para Gallo. No. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Ok. Jesucristo dijo, lo que yo le digo a uno, se lo digo a todos. Diga, si Jesús lo dijo, es para todos. En otras palabras, la palabra de Dios, las promesas de Dios están a disposición de los que creen la palabra de Dios, de los que reciben la palabra de Dios, se agarran de esa palabra y se atreven a pelear hasta que esa palabra se manifieste. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pregunta, ¿en cuántas cosas quiere Dios que tú prosperes? ¿En cuántas? Ahora, ¿qué es prosperidad? Porque si usted cree que prosperidad es dinero, se equivocó. Porque el dinero es importante, pero el dinero no te va a comprar vida. Amén. El dinero te puede conseguir esposa, pero no un hogar. Esposa, pero no paz. Dejémoslo ahí. El dinero puede comprar muchas cosas, pero el dinero no te prospera necesariamente. Alguien dijo, hay gente tan miserable que lo único que tienen es dinero. El dinero no te va a solucionar todos los problemas. Hay problemas que, yo sí creo que muchos de los problemas en los hogares se deben a la escasez de dinero, a problemas de dinero. Porque el dinero no te consigue sabiduría. El dinero te consigue educación, pero no te consigue sabiduría. Por eso, cuando Dios habla de prosperidad, la palabra prosperidad es tranquilidad en todas las áreas. Diga tranquilidad en todas las áreas. Entonces, ¿cuándo usted está tranquilo? Cuando no le debe nada a nadie. ¿Cuándo usted está tranquilo? Cuando todos en la casa comieron. En la alacena hay comida de sobra, la nevera está llena. Usted no tiene que andar en combi para arriba y para abajo. Usted está tranquilo cuando a cualquier hora su auto está ahí a su disposición. Usted está tranquilo cuando su familia está tranquila. Está conmigo. Ahora, el apóstol Juan le dice a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero dice que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, la prosperidad y la salud que Dios quiere para nosotros depende de la prosperidad de nuestra alma. Por eso, cristiano que no puede leer la palabra es un cristiano que no va a disfrutar ni de prosperidad ni de salud. Porque yo no sé por qué la iglesia aboga o cultiva una cultura de ignorancia. No pretenda ser cristiano si usted no puede leer la Biblia o pasar tiempo con Dios en oración, porque las dos cosas que identifican a un cristiano es la comunión que tiene con Dios.
Amén. Un cristiano que no lee no tiene derecho a llamarse cristiano. Un cristiano que no ora no tiene derecho a llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la oración son el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cómo yo puedo ser cristiano si el cristianismo se fundamenta en ese libro que se llama Biblia? Yo creo en Cristo, pero no creo en la Biblia. ¿Cómo funciona eso? La Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. También dice en Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee las palabras de esa profecía. En otras palabras, solamente por leer hay bendición. Pero usted tendrá tiempo para Netflix, usted tiene tiempo para Instagram, usted tiene tiempo para Facebook, tiene tiempo para todo, pero menos para lo que puede cambiar su vida para siempre. A mí me da tristeza, especialmente cuando los adolescentes o los jovencitos me dicen: pastor, es que no me gusta leer. Si usted es una persona que dice: pastor, a mí no me gusta leer, usted lo que está diciendo es: yo quiero ser pobre, me gusta la miseria, amo la pobreza. ¿Ve? Yo sé por qué no dicen amén, porque algunos de ustedes dicen: no, pastor, es que leer es tan aburridor. Bueno, analiza qué tienes y analiza qué tan educado eres. Porque todo en el reino de Dios depende de la información que tú tienes. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En otras palabras, la gente piensa que tener fe es creer en Dios. No, eso no es fe, porque el diablo también cree en Dios y el diablo no tiene fe. Creencia y fe no es lo mismo. Fe es un asunto de confianza. Y la confianza es demasiado costosa. La confianza es demasiado costosa y es demasiado frágil. Por eso cuando en una pareja la confianza se rompe, ganarla otra vez es... El perdón es gratis. Perdonar es fácil. Volver a confiar, hágale. Hágale. Enamorarse es fácil. Por eso cuando uno se enamora de una persona, enamorarse es sencillo. Crear confianza es otra cosa. Hay maridos que no le pueden confiar a la mujer la clave de las tarjetas, porque la aman, pero no confían en su administración. De pronto llegan un día y la tarjeta está sobregirada. Escúcheme. Cuando hablamos de confianza, hablamos de información. Diga información. Tú tienes que saber qué es lo que la Biblia dice de Jesús. Tú tienes que saber qué es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Tú tienes que saber qué es lo que la Biblia dice que Dios quiere para ti. Porque en la medida que tú sabes, porque lo leíste, porque lo estudiaste, porque lo meditaste, porque Dios te habló, cuando tú sabes lo que Dios quiere para ti, para tu familia, cuando eso se te revela y tienes esa información, no importa lo que el diablo te diga, tú no vas a caer en su trampa. Por eso cuando Satanás vino a tentar a Jesús y le dijo: convierte la piedra en pan si eres hijo de Dios, él dijo: no, está escrito. Está escrito. Yo tengo la información. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta que Jesús no venció a Satanás con poder sobrenatural. Jesús venció a Satanás con información. Diga información. ¿Sabe quién es la gente rica? Los que tienen la información que usted no tiene. El rico simplemente es una persona que sabe lo que usted no sabe. Los empresarios le llaman el know-how. Yo sé cómo. Y hay empresas que venden su know-how. Otros se venden su layout. Yo sé cómo se hace. Y no solamente sé cómo se hace, sé cómo ordenarlo para que funcione. ¿Qué información tú tienes de Dios? Oh, que Él es bueno, seguro. Esos días estamos estudiando con mi hijito matemáticas. Y es una buena pregunta que uno le hace a los hijos cuando uno hace una suma o una resta o una multiplicación. Uno le dice: ¿seguro? ¿Le has hecho esa? 2 por 2, 4, ¿seguro? Y hay que verlos como 3 por 3, 9. Pero ¿está seguro? No es que uno sea malo, es que uno quiere ver que no están adivinando. Ok, muchas de las cosas que usted piensa de Dios, usted no está seguro. Y hasta que usted no esté seguro, no va a funcionar. Por eso
La incredulidad es una elección. Y por cierto, es un pecado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leer Ageo capítulo 2, verso 3. Dios te quiere bendito. Yo no dije sin problemas. Porque cuando usted comienza a predicar de esta forma, y uno comienza a predicar de fe, poder, milagros, señales, bendición, Dios quiere que te vaya bien, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Cuando a la gente le llegan los conflictos, dicen, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Si yo te dije a ti que Dios te lleva de triunfo en triunfo, nadie triunfa si primero no peleó por algo. ¿Sí me hago entender? Para decir que Dios te dio la victoria fue porque peleaste. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Un problema que yo tengo con la mayoría de creyentes que me llaman a pedirme consejos cuando tienen problemas es, pastor, yo no entiendo. Pastor, pero ¿por qué me está pasando esto? Y la pregunta mía es, ¿y por qué no te podría pasar? ¿Quién eres tú para que no te pase lo que te está pasando? A Jesús lo crucificaron. Y él dijo, y para esto nací. Lo golpearon, lo latigaron, le rompieron la barba, le rompieron la cara. Y dice, para esto nací. En otras palabras, no te debe sorprender el ataque. Si a ti te sorprende el ataque, si los ataques de Satanás te roban el enfoque, se te olvida que no fue Dios el que te atacó, no fue que Dios lo permitió, como que Dios es una persona viciosa, mala, que permitió que ese problema te llegara. No. Muchos de los problemas que nos llegan, sea enfermedad, sea pobreza, sea en nuestras relaciones, sea las dificultades que pasemos, vienen por varias razones. Uno, porque nacimos. Nacimos, simplemente por el hecho de nacer. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, nacimos en un valle de lágrimas. Porque esta tierra, si usted no sabía, está maldita. Vivimos en un mundo que está maldito. Entonces, por el solo hecho de nacer, nadie nace riéndose. Usted nace y lo primero que hacen es ¡pah! Llore. Porque qué tremendo que el primer llanto le abre los pulmoncitos para que respire. No te sorprende. Es más, si usted se convirtió al Señor para no tener problemas, devuélvase. Solamente hay un grupo de personas que no tienen problemas y viven en un lugar que se llama Campos de Paz. Solamente los muertos no tienen problemas. Pero tanto el pobre como el rico, todos enfrentan problemas y dificultades. Por eso mi mensaje no tiene que ver con que no tengas problemas, es que tú vas a resolver problemas. Dios te va a dar a ti la gracia, el poder, la sabiduría, la unción, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para resolver problemas de la manera natural y de la forma sobrenatural. Yo no tengo que orar para que mis hijos se laven los dientes, yo los mando a lavarse los dientes. ¿Me hago entender? No, yo voy a orar a ver si mis hijos se lavan los dientes. Padre, en el nombre de Jesús, no se los van a lavar. Ningún niño se quiere lavar los dientes. A usted le toca agarrarlo. 1, 2, dejémoslo ahí. ¿Qué quiero decir? No piense usted que la vida espiritual va a evitar que los problemas lleguen. No. La vida espiritual, la vida de Cristo en ti, lo que va a hacer es que no importa el problema que enfrentes, tú no vas a culpar a Dios, te vas a agarrar de Dios para solucionarlo. Estos días hablamos de Pedro y resulta que cuando Jesucristo vino caminando sobre el agua, yo sé que todo lo que oramos tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero ¿qué palabra de Dios tenía Pedro para decir, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua? No había un verso bíblico para eso. Pero mi Dios es sobrenatural. Entonces Pedro le dice al Señor cuando viene caminando sobre el agua, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús simplemente le dijo, ven. Pedro caminó sobre 3 letras. Ven. Dice que él comenzó a caminar sobre el agua, pero al considerar el viento y las olas, quitó la vista de Jesús. Y en el momento en que quitó la vista de Jesús, se hundió.
Pero el problema de los milagros, el problema de las señales, el problema de la bendición es que cuando la tengas se te olvida de dónde viene. Se te olvide y quites los ojos de Jesús. Tú tienes que acostumbrarte a mantener tus ojos en Jesús cuando todo está bien y cuando todo no está tan bien. Mantén los ojos en Él. Él es el único que te puede rescatar, el que te puede levantar, el que te puede ayudar, el que te va a prosperar. Es Él. Y por favor, no limite a Dios a simplemente cosas religiosas. No limite a Dios simplemente a Dios me va a revelar su palabra. Sí, pero Dios te quiere revelar su palabra con un propósito: salvar el mundo entero. Y para salvar el mundo entero se necesita gente profesional, gente con influencia y gente con dinero. Te garantizo que tú tendrías mucho más tiempo para estudiar la palabra, mucho más tiempo para predicar, si no fueras esclavo de un trabajo de 12 o 10 o cuántas horas trabaja usted al día. Yo podría hacer un culto a las 6 de la mañana y todos ustedes venir si tuvieran dinero. Hoy no vienen porque tienen que madrugar a trabajar. Vuelvo y repito, ¿qué tal si tú fueras un buen cristiano y tuvieras una empresa de 100 empleados? ¿Sabe qué es lo primero que va a hacer usted en su empresa por la mañana? Oración antes de empezar. Vamos a dedicarle este día a nuestro Señor, porque el futuro de esta empresa no depende de nuestra capacidad o habilidad, sino del Dios que nos la dio. Amén. Ok, Ageo capítulo 2 verso 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Está hablando de la destrucción del templo y de cómo era antes, y dice: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dile al que está a tu lado: trabaja, porque Dios está contigo. Dile: trabaja, porque Dios está contigo. Y me gusta que dice Jehová de los ejércitos, o sea, el bélico, el peligroso. Verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Una pregunta: ¿qué es lo que todo el mundo desea? Ay, pastora, Jesús. No, ni salud. ¿Sabe cuál es el deseo de las naciones? Dinero. No, pastor, el deseo de las naciones, no todo el mundo desea a Cristo. Por eso este mundo es anticristo. Por eso aún las personas famosas que son cristianas nunca se refieren a Cristo, siempre se refieren a Dios, porque el mundo no es antidios. Por el contrario, este mundo es bien espiritual. ¡Uy! Mírale las caras, qué bueno. Usted y yo vivimos en un mundo muy espiritual. La gente cree en santeros, paleros, brujos, hechiceros. La gente cree en religiones, la gente cree en un montón de cosas. Y cuando tienen que hablar de Jesús, no, dicen Dios. Aún los artistas de Hollywood, los grandes famosos de Hollywood, cuando van a hablar, nunca pronuncian a Jesús. Siempre hablan de Dios, porque la palabra Dios hoy en día es muy generalizada, ambigua. Dios es para usted lo que usted piensa que es. Más cuando yo pienso en Dios y tú piensas en Dios, tal vez la imagen que tenemos es diferente. Pero cuando hablamos de Jesús, la imagen es una sola. A Jesús tú se lo imaginas o crucificado o resucitado. Siempre. El deseo de las naciones, ¿cuál es? Diga: abundancia. Si no es así, ¿por qué usted trabaja tan duro? ¿Cuántos quieren casa propia? Ok. ¿Cuántos quieren darle la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor ropa a sus hijos? Dinero. Para todo eso se necesita dinero. Eso no te convierte en materialista, te convierte en un buen padre o una buena madre. Y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, dijo Jehová de los ejércitos. Mía es la plata,
mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, la gloria futura de esta casa, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz. Esa palabra paz es shalom, es prosperidad, salud, abundancia en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál fue la gloria primera de la casa? Que todos los muros del templo de Salomón estaban forrados en oro. Los muros. Entrar al templo de Salomón era una cosa, ¿cómo se dice?, ostentosa. ¿Sabía usted que el templo de Salomón estaba forrada las paredes de oro? Las columnas estaban forradas de oro. En todos los dinteles o en todas los capiteles habían piedras preciosas. No solamente era hermoso por dentro, era hermoso por fuera, era hermoso estructuralmente, era hermoso físicamente, y además, para llenarla, para ponerle la cereza, la presencia de Dios estaba ahí. En otras palabras, a Dios no le molesta un lugar donde la riqueza abunda. Malditos demonios de pobreza. A Dios no le molestaba vivir en un templo que todo era oro, la mejor madera, las mejores telas. Lea la descripción de cómo era el templo de Salomón, cómo era de hermoso el templo de Salomón, que lo saquearon más de 3 veces y seguía rico. Lo saquearon más de 3 veces y seguía riquísimo. Y Dios vivía ahí. Porque Dios quiso que el templo de Salomón fuera tan ostentoso, fuera tan exuberante, no sé cómo decir, tan lleno de oro, plata, piedras preciosas, las mejores telas, el mejor. ¿Por qué Dios permitió que así fuera? Le voy a decir qué pasa. Cuando usted va a un lugar así, usted dice que es su casa. Cuando usted regresa a su casa y ve la casa que usted tiene, y usted ve la casa de usted, dice: algo está mal. Si yo soy hijo de ese señor que vivía allá, el problema es que yo le ruego a usted renuncie a ese montón de conceptos que usted tiene que no son de la Biblia, porque son trampas de Satanás para mantenerte pobre, enfermo, miserable y frustrado. Y por último, no servir para el avance del reino de Dios. No sirve. Estos días yo vi un meme, porque maldita ignorancia. Había un púlpito lleno de dinero y había otro púlpito vacío y no había casi gente en la iglesia. Entonces él dice: cuando predicas un evangelio falso, la gente te trae dinero. Cuando predicas la sana doctrina, a la gente se le hace difícil. Y yo: entonces Jesús predicó mal, falsa doctrina. Entonces los apóstoles predicaron falsa doctrina, porque la Biblia dice que la gente le tiraba el dinero a los apóstoles a los pies. Ponte a pensar, papá, ¿cuánto dinero tienes que tener tú para decir? Porque usted nunca da lo que usted necesita. Después de que usted ya tiene todo pago, dice: bueno, ¿cuánto tenían? La Biblia dice que la gente más rica del pueblo financiaba en el ministerio de Jesús. Si lo que ese meme dice es cierto, entonces Jesús predicaba falsa doctrina. Te voy a decir algo: la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la abundancia lo persiguen, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso yo creo que estamos en los mejores tiempos de la iglesia. Diga: los mejores tiempos de la iglesia. En otras palabras, cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de esto, estoy hablando de usted. Estás en tu mejor momento. Porque entonces, si tú puedes entender lo que la Biblia dice, tú vas a sufrir un cambio mental si te educas. Yo les dije una vez, ¿se acuerda? ¿Cuál es la cifra más grande que usted se imagina? Así, rápido. Eso es todo lo que tú puedes tener. Si yo le digo a un niño: dime la cifra más grande, 4, 10. Si le pregunto a Josía, ya es 1000, porque ya llega a 1000.
¿Cuál es la cifra más grande que tú puedes pensar? Ya la pensaste porque ya lo calculaste. Ahora sí, ¿la puedes administrar? El problema no es que Dios no te quiere bendecir. El problema es que Dios sabe que si te da todo lo que Él te quiere dar ahora, serías como un niño de 5 años millonario, sin educación y sin sabiduría. Desperdiciarías todo. Te convertirías en un disipador. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diga, el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio que se va a disipar o a diseminar por todo el mundo? El del reino. Diga, el evangelio del reino. ¿Qué significa eso? El problema que tenemos con la Biblia en esos conceptos, cuando la Biblia dice reino, nosotros que nacemos en democracia no entendemos ese concepto reino. ¿Me hago entender? Tendríamos que regresar a la época incaica para entender eso. Imagínense en el tiempo de los incas, cuando ellos eran los reyes, llegar yo y decir, hay otro reino, me van a matar. Cuando a Herodes le dijeron, nació el rey de Israel, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Jesucristo está diciendo, cuando se predique el evangelio del reino, en otras palabras, cuando se predique el evangelio que va a poner en jaque todos los reinos, entonces vendrá el fin. Una pregunta, en este momento, ¿la iglesia de Cristo le hace jaque al mundo? No. Hoy domingo le hacen más fila a los restaurantes que a las iglesias. Quiere decir que Jesucristo no mintió. Él dijo, cuando se ha predicado este evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiere decir, cuando la iglesia tenga poder para hacer temblar a los gobiernos del mundo, aparezco. Cristo no va a venir por una iglesia que no sirve para nada. Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que amenaza a los gobiernos del mundo. ¿Sabe cómo es la iglesia del reino? La primera iglesia era tan gloriosa y tan poderosa que los reyes, los césares, quisieron destruirla. Nerón mataba a los cristianos. Creo que es en Nicaragua, no recuerdo si es en Nicaragua. Este presidente prohibió las procesiones en Semana Santa. No sé si ustedes sabían. Ok. ¿Sabe qué hicieron los católicos en Nicaragua? Hicieron procesiones igualito. Llenaron las iglesias. Se rebelaron. En pandemia, la iglesia debió aprovechar el momento para manifestarse gloriosa y se escondió. Y cuando nosotros salíamos nos querían denunciar. Una hermana de una hija de la iglesia me llamó para decirme, lo voy a denunciar. ¿Usted por qué obliga a mi hermanita a ir a un hospital? Yo no la obligué, ella quiere ir. El evangelio del reino pone en jaque a los gobiernos del mundo. Entiéndame, ¿qué va a pasar con las farmacéuticas si los enfermos vienen a la iglesia y todos se sanan? No les conviene. Un argentino dijo, el problema no es que no hay inventores, hay muchos inventores hoy en día. El problema es que los inventores ya no pueden crear cosas para beneficio de la gente. Ellos tienen que pensar es, ¿a quién perjudico? Porque si lo que yo creo perjudica a alguien poderoso, me suicidan. Ahora imagínate que nosotros nos convirtamos en la luz del mundo. Cuando Jesucristo dijo que somos la luz del mundo, eso no es una metáfora bonita, es una realidad. La iglesia está impotente, la iglesia está sin finanzas, la iglesia está sin gloria y sin poder, porque permitimos que Satanás nos vendiera una idea de evangelio que no es evangelio. Zacarías 1:17 dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia de bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Zacarías capítulo 1. Otra versión dice así, proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo.
Cuando usted lee eso, usted puede pensar en pobreza, en miseria o en escasez. 1000 veces no. Oh, ese maldito demonio de pobreza está enquistado en la iglesia. Y cuando uno le dice no es así, usted no puede decir ni amén, porque está pasando por tantas dificultades. Usted puede estar pasando por tantas situaciones negativas que usted puede creer que es la voluntad de Dios y no es. Por toda la Biblia, Dios nos muestra a usted y a mí que Él quiere hacer la diferencia con su iglesia. El pueblo de Israel habitó en Egipto por 430 años. Escucha esto. Y José se aseguró de que el pueblo de Israel vivieran en una ciudad que se llamaba Gosén. Diga Gosén. Cuando Moisés se levantó para libertar al pueblo de Israel y trajo las plagas sobre Egipto, ¿dónde estaba Gosén? En Egipto. ¿Dónde quedaba Gosén? En Egipto. Imagínese Lima y Gosén es el Callao. ¿Ok? ¿Sobre quién vinieron las plagas? Sobre todo Perú vinieron las plagas. Sobre todo Egipto vinieron las plagas. Pero qué tremendo, en Gosén ni una. Qué tremendo que de la frontera o de la demarcación de Gosén para adentro, el agua era cristalina, mientras el agua de Egipto toda era sangre. ¿Cómo así? Si los ríos fluían igual. ¿Tú te imaginas una plaga de piojos y pulgas? ¿Tú te imaginas? Al frente es Egipto y aquí es Gosén. Allá hay piojos y pulgas y aquí todos tranquilos. ¿Se acuerdan de la plaga de las tinieblas? ¿Cómo es posible que de una calle para allá esté tinieblas y de la calle para acá hay luz? Es Dios probándonos a usted y a mí que no importa lo negativo que esté el mundo, no importa lo drástica que sea la corrupción, la pobreza, la miseria, la enfermedad que está en el mundo, si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios hará la diferencia. Yo dije que Dios hará la diferencia. El asunto es, el pueblo de Israel tenía que creer. ¿Puedes tú creer que el Dios del cielo hará diferencia contigo? Segunda de Corintios 8:9. Lea la Biblia. Por favor, yo le ruego, usted se puede leer la Biblia 2 veces en un año, leyendo solamente 5 hojitas al día, 5, de lunes a viernes no más. Le hace 5 hojitas, 5, de lunes a viernes, no lea ni sábado ni domingo. Y se va a leer la Biblia 2 veces en un año. Toda esa basura que el diablo le metió en la cabeza se le va a ir. Porque el problema que tiene la iglesia es que no lee. Ok, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia es el registro de todos los triunfos de Dios y de su pueblo. La Biblia es la historia de todos los triunfos de Dios y de su pueblo. Si tú puedes leer ese libro y creerlo, Dios va a hacer diferencia contigo. Y lo que para el mundo es imposible, para ti es posible. Mientras para el mundo hay lágrimas, para ti hay gozo. Mientras para el mundo hay destrucción, para ti hay bendición. Aleluya. Pastor, ¿y por qué? Aquí está, Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 8. Porque ya conocéis, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Diga, se hizo pobre siendo rico. Y de ahí se agarran para decir, ¿vio? Vamos a imitar a Jesús, hay que ser pobres como Jesús. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, Jesucristo padeció para que tú no padezcas. Sufrió para que tú no sufras. Y con todo y que la Biblia dice que Jesús era pobre, Jesús pobre no fue. No puede ser pobre una persona que alimenta más de 10,000 personas en un día. No puede ser pobre una persona que no importa el pueblo donde va, tiene casa. La Biblia dice, perdón. Jesús dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza, porque no tenía morada fija.
Jesús hoy estaba en una casa, mañana estaba en otra, pasado, o sea, él no tenía morada fija. Ve, pastor, Jesús no tenía casa propia. ¿Cómo yo voy a tener casa propia? Porque él se hizo pobre para que tú fueras. Jesús se hizo pobre para que tú fueras. Qué tremendo que a la gente se le hace fácil aceptar que por sus llagas fueron sanados, pero no quieren aceptar que en su pobreza son enriquecidos. ¿Ve? ¿Cuántos creen que por las llagas de Jesús pueden ser sanos? ¿Cuántos creen que por su muerte en la cruz usted recibió perdón de pecados? ¿Y por qué no cree que él se hizo pobre para que usted sea rico? ¿Cómo era de pobre Jesús? Que la ropa que tenía puesta el día que lo fueron a matar, el manto que él tenía, los soldados dijeron: no lo dañemos, es muy costoso. Y más bien echaron suertes para ver quién se quedaba con él, porque era de un solo tejido. Jesús no se vestía mal, no se vestía así feo, no. Hay una serie por ahí de Jesús que lo pintan como si fuera un zarrapastroso. No, ese no era. Ese no era. Físicamente Jesús tal vez no era muy bonito, pero se vestía muy bien. Y él se hizo pobre. No importa las riquezas que Jesús haya tenido aquí, comparado a lo que él dejó en el cielo, fue miserable. Compara lo que él dejó en el cielo para salvarnos a nosotros. No importa la abundancia que haya tenido aquí, en comparación a lo que dejó, era pobre. ¿Tú sabes qué es ser Dios? Ángeles, arcángeles, querubines y serafines que te sirven mañana, tarde y noche, y llegar a un lugar donde nadie te sirve, tú sirves. Ahora no te lavas los pies, tú le lavas las pezuñas a un montón de apóstoles que tienen esas patas llenas de boñiga, caca de camello. Déjémoslo ahí. Dile al que está a tu lado: Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Cristo se hizo pobre. Dile al que está a tu lado: Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. ¿Para qué esa riqueza? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios te quiere a ti enriquecido en todas las cosas? Si no es para que tú le ayudes a financiar y extender el reino de Dios en una nación. No importa cuán caído esté Estados Unidos, no importa lo corrupto que esté, no hay una nación en el mundo que haya invertido más dólares para enviar misioneros por todo el mundo. Es más, aún hoy muchos estadounidenses siguen mandando ofrendas a muchas naciones para sostener misioneros para que prediquen la palabra. Entonces, por alguna razón, Dios sigue guardando esa nación. Yo quiero que usted entienda en esta hora qué es lo que se requiere para que Dios manifieste sobre usted provisión sobrenatural. Diga: provisión sobrenatural. Diga conmigo: provisión sobrenatural. Y yo sé que usted podrá pensar: para que Dios me prospere yo voy a orar. Le tengo noticias: nadie prospera orando. Ore todo lo que quiera, ayune todo lo que quiera, aguante hambre todo lo que quiera, pero para prosperar económicamente usted tiene que trabajar, tiene que invertir, tiene que estudiar, tiene que prepararse. La Biblia dice que Dios va a bendecir la obra de tus manos. Entonces, ¿cómo Dios bendice la obra de tus manos? Que lo que sea que tú hagas, Dios va a hacer que tú lo vendas más rápido que cualquiera. Y después de que lo vendas, tengas clientes que te busquen para que sigas vendiendo todas las veces que tú ni te imaginas. O sea, Dios va a poner un poder en ti para que tu provisión sea sobrenatural. Y tú tengas que decir: tiene que ser Dios. Oh, no, pastor, yo no busco trabajo, yo no salgo porque yo estoy esperando que la bendición me llegue aquí. Quédese ahí sentado, papito. A usted no le va a llegar la bendición. Hay una promesa en la Biblia que dice: la pobreza te alcanzará. Dice: y la miseria te llegará como un hombre armado. Dejémoslo ahí. Apocalipsis 5, verso 12. Lo primero que hay que hacer es cambiar tu mentalidad. Tú tienes que creer que de la misma forma como Dios perdona tus pecados y te quiere sano, de esa misma forma te quiere próspero económicamente hablando.
Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado o crucificado es digno de tomar el poder, las riquezas, el poder, las riquezas. Por favor, entienda, el orden de las palabras en la Biblia no está por accidente. ¿Por qué no puso la sabiduría de primero? O la honra, o la alabanza. Un buen evangélico pone primero la sabiduría, o la alabanza, o la honra. ¿Sabe qué puso Dios primero? Poder y riquezas. Porque si tienes poder y riquezas, lo que sea que tú digas, la gente te va a prestar atención. Mire, a nadie le importa lo corrupto que sea Bill Gates. Si el tipo te puede enseñar a ti cómo ser millonario, usted le va a prestar atención. Hay un libro que él escribió que se llama Riquezas a la velocidad de la luz. Yo lo quiero. No me gusta Bill Gates, pero yo quiero leer ese libro. ¿Tú te imaginas? Riquezas a la velocidad de la luz. Créeme, cuando un hombre tan millonario, multimillonario como ese señor dice algo, usted le va a prestar atención. Pero si usted es pobre, usted habla y nadie le va a prestar atención. A nadie le interesa el consejo de una persona pobre. Por eso dice la palabra: médico, cúrate a ti mismo. Cuando el evangelio te funciona a ti, es que comienzas a predicarlo. El problema con el evangelio es que hay un montón de gente predicándolo y a ellos no les ha funcionado. Si a ti no te ha funcionado, ¿cómo me va a servir a mí? Pero cuando tú sales a la calle con poder y riquezas, yo no tengo que, ya no, cuando usted tiene poder y riquezas, usted no pelea para que le den un permiso para predicar. El alcalde, ese amigo soy yo. El alcalde tiene negocios con usted. Usted es tan poderoso que usted no tiene que pedirle cita al alcalde. Usted lo llama: mi hermano, ¿cómo estás? Mira, voy a hacer una campaña evangelística en tal parte. Necesito tu permiso. ¿Se cree que le van a decir que no? Cuando usted tiene poder y riquezas, no hay puerta que se le cierre. La Biblia dice: la riqueza sirve para todo. La Biblia dice que las riquezas del hombre le ensanchan el camino. ¿Se cree que las riquezas son malas? No, malo es el amor a las riquezas. Pero las riquezas para extender el reino de Dios son mejores que los milagros. Maldita incredulidad. Una vez una señora se endemonió, se revolcó y me decían: pastor, échale fuera el demonio. No, eso no es un demonio, lo que yo necesito es una ofrenda. Yo no le eché fuera el demonio. Saqué un billete de 100 y le dije: hermana, tenga para sus necesidades. El demonio se le fue. Yo no dije demonio fuera en nombre de Jesús, no. Hermano, yo sé que usted tiene un problema económico, tenga. Free. Hay gente en la calle que tú le predicas y no te escucha. Invítalo a comer, a ver si no te oye. Hay familiares que no te van a escuchar. Invítalo a comer, pero a un buen restaurante, pues no a la hamburguesa de la esquina donde la tía Veneno. No. Siéntese a comer con alguien a ver si no le presta atención. Y usted paga, claro. Me siento luchando con su mente. Créame con todo el corazón. Poder y riquezas. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. No dijo porque es espiritual, dijo porque es poder. Y Pablo tenía riquezas. Si la gente le dice a usted que Pablo era pobre, mentira. Él es digno de tomar el poder,
Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los 7 espíritus de Jehová. Desear tener riquezas y abundancia no es malo, siempre que usted tenga un propósito para esas riquezas. Si el propósito de las riquezas que tú quieres simplemente es humillar a otro, Dios no está en el asunto. Si simplemente es aparentar tener para sacarle pica a otro, Dios no está en el asunto. Pero cuando tú le dices a Dios: Señor, se necesitan riquezas para avanzar tu reino, ponlas en mi mano, que yo me voy a asegurar de financiar tu reino. A usted le va a llegar dinero para usted, para su familia y para el reino, en ese orden. Porque Dios primero quiere que tú estés bien. Porque si tú estás bien, el reino va a estar bien. El reino no anda bien porque la iglesia está mal. Yo entiendo por qué mucha gente no va a predicar. No tienen tiempo, están cansados de trabajar y segundo, están frustrados. ¿Cómo van a ir a predicar de un Jesús que a ellos no les funciona? Pero cuando Dios le hace un milagro a usted, lo sana a usted o lo liberta a usted, ¿con qué autoridad usted predica? Entonces, después de 25 años en esto, a mí nadie me va a decir que el evangelio no funciona, porque me ha funcionado a mí. Yo no hablo del evangelio que le funcionó a otro, yo hablo del evangelio que me ha funcionado a mí. Me ha prosperado a mí, me ha bendecido a mí. La provisión sobrenatural, la provisión divina, o el pacto de abundancia, podríamos llamarle mejor el pacto de abundancia, es una gran parte de la herencia espiritual de los hijos de Dios, y es la que menos los hijos de Dios aceptan. Oh, pastor, porque los diezmos, porque las ofrendas. Mire, mi amor, deje los diezmos y las ofrendas aparte, porque créame, en el momento que el dinero comienza a llegar, su problema no va a ser diezmos y ofrendas. Usted no quiere diezmar, no diezme. Usted no quiere ofrendar, no ofrende. Pero entonces tampoco espere que Dios lo bendiga como Él promete. Mucha gente me dice a mí: pastor, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, el diezmo es antes del Antiguo Testamento, incluido en la ley de Moisés. Y cuando Jesucristo muere y resucita, en la cruz Él dijo: telestai, todo se cumplió la ley. Entonces, mucha gente que se piensa teóloga dicen: ya no hay que diezmar. Y estoy completamente de acuerdo, no hay que diezmar. Hay que imitar a la iglesia de los Hechos. Hay que diezmar como ellos, o hay que ser generosos como ellos. El que tenía 2 casas daba una. ¿Qué porcentaje es ese? Si tú tienes 2 casas y das una, ¿qué porcentaje diste? El 50%. ¿Qué prefieres? ¿Dar el 50 o el 10? Porque si vamos a imitar a la iglesia primitiva o a la iglesia primera, el que tenía 2 casas daba una, el que tenía 2 fincas daba uno, el que tenía 2 burros daba uno, el que tenía 2 caballos daba uno, el que tenía 2 pares de zapatos daba uno, el que tenía 2 trajes daba uno. Ahora dime, ¿quieres diezmar como en el Nuevo Testamento o quieres diezmar como en el pacto de la ley? Te garantizo que te hacen: no, el 10 está bien, pastor, el 10 está bien. Lee la Biblia. Era tanta la prosperidad en la iglesia primera que nadie tenía necesidad dentro de la iglesia. En la iglesia de Cristo no había gente pobre. El que llegaba pobre inmediatamente era prosperado. ¿Sabe qué mentalidad tienen los judíos? Hasta los árabes. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes conocen la comunidad árabe aquí? O la comunidad judía aquí. Usted se va a dar cuenta de algo. Yo conocí un pastor aquí que era árabe. Me contó la historia. ¿Sabe cómo llegó aquí? Llegó y se contactó con la comunidad árabe. ¿Sabe qué hizo la comunidad? Le alquilaron casa, le consiguieron trabajo y le compraron un carro por 3 años mientras él se acomodaba. Los judíos hacen exactamente lo mismo. Los chinos hacen exactamente lo mismo. Cuando un chino viene aquí y abre un restaurante, créame, la comunidad china le abrió el restaurante. Lo ponen ahí y cuando se solvente, bueno, hágale usted. ¿De dónde salió eso? Biblia. Porque la gente no estaba pensando en qué retener, estaban pensando en qué dar. La pobreza empieza cuando el corazón está tacaño. La pobreza empieza cuando el corazón es pobre, cuando la mente es pobre.
Ayer me llamó un amigo pastor, lindo, un hombre de Dios, y me dijo, tengo esta necesidad, tengo esta urgencia, necesito 200 soles. Yo dije, yo reprendo al diablo. ¿Cómo un hombre de Dios le van a faltar 200 soles? A mí me dio una indignación. Le deposité 1000 y le dije, no, usted no me debe nada, es una ofrenda. ¿Sabe qué hizo? Bendecirme a mí y bendecir la iglesia y bendecir. ¿Cómo usted me va a decir a mí que un hermano mío, un siervo de Dios, va a pasar por una necesidad? Y si yo tengo cómo ayudarlo, yo me voy a quedar. Hermano, ore que Dios le provea. Ore que Dios le provea. Teniendo yo para proveerle. Bebe el silencio. Maldita tacañería afuera. En serio. Ayer yo no sé si fue que Dios me puso a prueba, que en la noche otro pastor me dijo, tengo una dificultad. Yo reprendo al diablo mientras Dios me prospere. Yo no voy a permitir que nadie pase necesidad. Usted me va a decir a mí que una madre de familia me dice a mí que debe arriendo, que debe agua, que debe algo. Yo me voy a caer, ay, hermana, ore. Cuando Dios me ha dado a mí para... Yo reprendo al diablo. Tampoco soy la caja menor de nadie, pero amén. A la iglesia nada le faltaba porque había un espíritu de generosidad en la iglesia. Nadie estaba pensando si el diezmo, si la ofrenda. No, el pensamiento era, a nadie le puede faltar nada. Tanto así que las que eran viudas, el dinero que se recogía en la iglesia era para sostener viudas. Alcanzaba para las viudas. Desear prosperidad y riqueza no está mal, siempre que el propósito sea financiar el reino de Dios. Desear lo suficiente, desear tener más que suficiente, no está fuera del pacto de Dios. Por el contrario, si Dios conoce tu corazón, si tú le pruebas a Dios que en verdad las riquezas a ti no te van a destruir, sino que te van a convertir en un financiador del reino, Dios va a poner en tu mano más dinero del que tú te imaginas. Usted me dirá a mí, pero pastor, Dios sabe que yo quiero financiar su reino. El que no es fiel en lo poco jamás será fiel en lo mucho. Si tú no puedes ser fiel siendo generoso, dando de lo poco que tienes, cuando tengas mucho tampoco vas a dar. Porque el que no puede dar un sol nunca dará 100. El que no puede dar 100 nunca dará 1000. Y el que no da 1000 nunca dará 100,000. Hay una anécdota de un pastor que dice que un hermano sufría mucho económicamente. Él oró para que Dios lo bendijera, lo prosperara su negocio. Dios comenzó a bendecirlo y él era feliz haciendo los primeros cheques. Pero los cheques de 3 ceros comenzaron a ser cheques de 4 ceros. Y los cheques de 4 cifras se convirtieron en cheques de 5 cifras. Y los cheques de 5 cifras comenzaron a convertirse en cheques de 6 cifras. Cuando llegó a las 6 cifras pidió consejería y dijo, pastor, tengo un problema. ¿Cuál? Estoy diezmando mucho. Estoy dando mucho. El pastor le dijo, vamos a hacer una oración para que vuelvas a dar, vuelvas a tener lo que tenías cuando dabas menos. Y él dijo, no, dejémoslo así. El mismo Dios que te prosperó para darte mucho puede intervenir para que vuelvas al inicio. Oiga, este no fue el culto de los amenes. Pero yo te voy a sacar esa maldita mentira de la cabeza. Termino con este punto. Aprenda esto y métase en el corazón. Dios es el dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Y usted es hijo de ese Señor. Ay, no me oyeron. Dios es el dueño del oro, la plata y todo lo que hay en esta tierra. Él es el dueño y usted es el hijo. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y lo lindo con Dios es que no hay que morirse para heredar. Porque yo no sé si usted sabía, nosotros ya morimos. Yo soy un renacido. Yo ya morí. Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Malaquías, cuando la Biblia dice, ustedes me robaron, porque dice, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando la Biblia dice, me robaron, una pregunta, ¿cómo usted le puede robar a alguien? ¿Cómo
¿Cómo usted le puede robar a alguien lo que es suyo? ¿Sí me hago entender? Porque Dios dice que me robaron al no darme los diezmos y las ofrendas, si al fin de cuentas eso era de Él. ¿Cómo te puede robar? ¿Cómo yo puedo decir que me robaron algo que es mío y yo lo sigo poseyendo? El problema no era que le robaron el diezmo y la ofrenda, es que le robaron la oportunidad de bendecirlos sobrenaturalmente. Tú no le robas el dinero a Dios, si es de Él. El dinero simplemente cambia de manos, pero el dueño sigue siendo el mismo. Cuando Él dice me robaste, no es me robaste el dinero, me robaste la oportunidad de darte una cosecha súper abundante. Por eso Él dice, pruébenme, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros. El problema no era el diezmo y la ofrenda, el problema era que la lluvia de bendición estaba detenida. Usted está tratando de ser un gran administrador y la Biblia dice, hay quienes retienen y llegan a pobreza, pero hay quienes dan y se les es multiplicado. Por eso es que Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Salmo 50 verso 12 dice, si yo tuviera hambre no te lo daría a ti, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Sabe usted que en el tiempo de pandemia fue donde los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres? En otras palabras, mis hijos, en otras palabras, no piense usted que usted vive en un país pobre. Perú no es un país pobre. Yo me atrevería a decir que Perú es el país más rico de Sudamérica. Los chinos le llaman a Perú la huerta del mundo. Peligroso cuando los chinos dicen eso. En el Perú no se necesita fe para prosperar, hay que tener fe para ser pobre. Aquí lo que usted haga lo vende. Ah, pero te va a tocar trabajar duro, pues trabaja duro. Pero este país es bendito. Esta tierra fluye leche y miel. En este país prospera el que quiere y es pobre el que quiere. A este país lo aman los que quieren y lo odian los que quieren. Y voy a repetir algo espiritual, este país tiene algo espiritual. Si usted ama este país y usted habla bien de este país se abre. Maldiga este país para que usted vea, se cierra el cielo y se le cierra la tierra. Este país se cierra al que lo maldice. En este mundo hay demasiada riqueza y esa riqueza le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué yo no tengo envidia de ninguna iglesia? No, pastor, y si abren una iglesia al frente, que la abran. Y si abren otra en la esquina, que la abran. Yo no tengo problema con que abran 50,000 iglesias en esta nación. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos hablando de más de 30 millones de peruanos. Entre más iglesias, mejor. Más gente salva. Jesucristo dijo que se predique de buena gana o de mala gana. Lo importante es que se predique. ¿Usted cree que Dios no me va a dar a mí 10,000 almas en 30 y punta de millones de peruanos? ¿Qué son 10,000 en 30 millones? Repartámonos de a 10,000. ¿Cuál es el problema? No tenga celos si alguien pone un negocio al lado del suyo, porque Dios está en el suyo. Los ángeles están en el suyo. Su negocio está en Gosén. Amén. He dicho, sáquese de la cabeza que Dios lo quiere pobre y miserable. 1000 veces no. Comience ahora, Señor, dame el poder para hacer riquezas. Deuteronomios 8:18. Deuteronomio dice, acuérdate, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer. ¿Qué es lo que Dios te da? Poder para hacer. Vamos a leer en voz alta, amén. 1, 2 y 3. Sino de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar a ti? Poder para hacer riquezas. ¿Quién te dijo que tú no puedes tener una empresa? ¿Quién te dijo que tú no puedes hacer algo? ¿Quién te dijo que tú no puedes?
El único problema que tú no puedes invertir, el único problema que tú no puedes emprender es un espíritu de pobreza y de miedo. Dios te quiere prosperar. Y no solamente te quiere dar dinero o riqueza, te quiere saludable. Porque no hay mejor publicidad para el reino de Dios que el poder, las riquezas, la sabiduría, la salud. ¿Sabe qué es un cristiano con poder, riqueza y sabiduría? ¿Qué puerta se te va a cerrar? ¿Qué empresa se te va a cerrar? ¿Qué negocio se te va a cerrar? Tú tienes al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo tiene un carisma que se llama ciencia o discernimiento. Significa que tú vas a llegar a un negocio y vas a saber si el que va a hacer el negocio contigo te quiere estafar o de verdad quiere prosperar contigo. Lo vas a reconocer a kilómetros. ¿Tú te imaginas tener ese don de ciencia y el de sabiduría? ¿Por qué no levanta la mano y le dice: Señor, dame ese poder de hacer riquezas para financiar tu reino y hacer tu obra, Señor? Vamos, comience a orar por eso. Ore por eso, ore por eso. Vamos, ore en voz alta, por favor. Yo le voy a pedir, ore. Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame el poder, dame la riqueza, dame los 7 espíritus que tú tienes para convertirme, Señor, en un arma en tus manos, para ser un instrumento útil en tus manos, para convertirme en un canal de salvación, de redención para esta nación. Que yo no sea un predicador solamente que le predica al pobre, sino que yo sea pastor, que yo sea ese hombre, Padre, que yo sea ese hombre, ese pastor que puede levantar al pobre y sacarlo de la miseria, Señor. Padre, que yo pueda ser ese pastor o ese líder o ese servidor que cuando ore por el enfermo, Señor, lo sane y pueda proveer todo lo que tenga que pagar en un hospital o en una clínica en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan del samaritano? Él no solamente recogió al que estaba herido, lo llevó a la clínica, pagó el tratamiento y pagó el alojamiento por el tiempo que fuera necesario. Y Jesús dijo que los cristianos somos así. Los cristianos no solamente oramos por los enfermos. Qué lindo es usted orar por un enfermo y se sane, y enseguida ir a la mesa a la caja y preguntar: ¿cuánto debe? Yo lo pago. Ve. Es que después de la sanidad hay una cuenta que pagar. Amén. ¿Tú te imaginas ser el que sana y el que paga? Hermano, te van a seguir. ¿A qué iglesia va usted? Yo voy para allá. Padre, gracias. Espíritu Santo bello, precioso, yo te ruego que esta palabra quede impregnada, tatuada, que sea como un sello en sus corazones. Que de hoy en adelante, Señor, ese espíritu de pobreza, miseria y escasez se ha desarraigado de sus vidas. Que jamás vuelvan a ser los mismos. Espíritu Santo, que tu iglesia se levante en abundancia financiera. Padre, haz milagros financieros, Señor. Dales ideas para hacer riquezas. Dales ideas para invertir. Dales ideas, Señor. Ponlos en el lugar correcto, con la gente correcta, a la hora correcta, Señor. Padre, que ellos entiendan que el mismo poder que tú diste, Señor, para perdonar nuestros pecados, ese mismo poder que fluye de ti para sanar al enfermo, es el mismo poder que tú derramas sobre nosotros para hacer riquezas y así financiar tu reino y llenar a Perú con tu gloria. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén, diga aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma.
Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.